A veces una persona entra en tu vida y sin que lo notes, algo empieza a drenarse dentro de ti. No lo hace con gritos ni con violencia. Lo hace con pequeñas frases, con silencios incómodos, con gestos que parecen inocentes. Pero Jung advirtió que detrás de lo que parece inofensivo, muchas veces se esconde el verdadero peligro. No es fácil de detectar porque se camufla con lo cotidiano, y sin embargo, el daño que causa puede durar años. Jung no hablaba de estas personas como simples tóxicos. Él las veía como portadores de algo mucho más profundo, una energía psíquica que se alimenta de tu equilibrio interior. Y es que Jung entendía que la psique no es un sistema cerrado. Todos estamos interconectados emocionalmente, pero hay quienes, en lugar de traer luz, entran para desestabilarte desde adentro. Te hacen dudar de tus emociones, de tu intuición, de tu valor, y si no eres consciente, puedes terminar viviendo una vida que no es tuya, una personalidad moldeada por el miedo a decepcionar a quien nunca debiste permitir entrar del todo. Carl Jung decía que uno de los actos más radicales de salud mental es reconocer cuando alguien está interfiriendo con el crecimiento de tu alma. Y aunque no usaba ese término exacto, su legado nos da herramientas para identificar lo que hoy podríamos llamar un invasor emocional. Este invasor no siempre llega como enemigo. A veces llega como confidente, como amante, como socio, como mentor. Pero hay señales, siempre hay señales. Y si no las ves, puedes caer en lo que Jung llamaba una neurosis adquirida, un conflicto interior que no nace de ti, sino de la influencia de otro. ¿Has sentido alguna vez que estabas actuando en contra de tus propios principios para mantener la paz con alguien? ¿Has callado tu verdad por miedo a perder una relación? Jung afirmaba que cada vez que traicionamos nuestra voz interior por agradar a alguien más, un arquetipo comienza a deformarse dentro de nosotros. Porque no se trata solo de una relación complicada. Se trata de tu estructura psíquica, de los símbolos que rigen tu vida. El que manipula tu sentir también altera tus significados. Y cuando pierdes el sentido, te fragmentas. Por eso Jung decía que había que observar a las personas que te hacen sentir más débil de lo que eres. Las que, con cada encuentro, te dejan más confundido, más ansioso, más pequeño. No porque sean malas personas en sí, sino porque su energía resuena con una parte de ti que aún no has puesto en orden. Y mientras eso no ocurra, seguirán teniendo poder sobre ti. Estas personas tienen algo en común. Cuando estás con ellas, sientes que no puedes ser completamente tú. Y esa sensación, aunque sutil, es el primer síntoma de que tu psique está siendo invadida. No por agresión directa, sino por un campo de energía que te exige adaptarte, reducirte, corregirte constantemente para ser aceptado. Jung hablaba del complejo como una forma de energía autónoma que se apodera de la conciencia. Pues bien, hay personas que activan tus complejos, y una vez que eso ocurre, ya no estás en control. Estás reaccionando. Te vuelves actor de un guión que no escribiste. Si alguien te hace sentir que tienes que justificarte constantemente, que tus emociones están fuera de lugar, que lo que piensas es demasiado, entonces estás ante una figura que despierta tus propios traumas no resueltos. Y Jung insistía, los traumas no resueltos buscan repetirse, no para castigarte, sino para ser comprendidos. Pero aquí está lo peligroso. Estas personas no quieren que comprendas, quieren que dependas. Y esa dependencia, aunque parezca amor, aunque parezca amistad, es una forma sutil de sometimiento emocional. Jung decía que la peor prisión es aquella en la que no sabes que estás encerrado. Muchos han normalizado este tipo de relaciones. Lo ven como parte del sacrificio necesario para mantener una conexión. Pero no es sacrificio, es drenaje. Sacrificio es dar algo que tú eliges. Drenaje es perder algo que ni siquiera sabías que tenías.
Y cuando ese drenaje se vuelve constante, aparece un síntoma muy particular del que Jung hablaba: la pérdida de entusiasmo. Ya no sientes pasión por lo que antes te movía. Todo parece gris. Pero no es depresión, es desconexión. Estás desconectado de tu esencia porque alguien más ha ocupado tu espacio psíquico. Hay una trampa muy común: pensar que con suficiente amor vas a cambiar a esta persona. Que si tú das más, si tú cedes más, si tú comprendes más, entonces esa persona dejará de hacerte daño. Jung era claro en esto: nadie puede salvar a otro si ese otro no ha decidido salvarse a sí mismo. Pero además, cada vez que salvas a alguien que no quiere ser salvado, te hundes tú, porque tomas un rol que no te corresponde, y esa sobrecarga termina por desfigurar tu identidad. Jung no creía en el sacrificio como camino de redención, creía en la integración, y para integrar, primero hay que separar. Separarte de alguien no es rechazo, es respeto. Es reconocer que tu energía psíquica merece un espacio limpio donde crecer. Que tu alma no fue diseñada para vivir en estado de alarma emocional constante. Y aquí viene el punto más doloroso. Muchas veces, la persona de la que necesitas alejarte es alguien a quien amas profundamente. Jung no decía que amar fuera suficiente. Decía que amar bien es amar sin perderse. Si para amar tienes que dejar de ser tú, entonces eso no es amor. Es abandono disfrazado. Alejarte no siempre significa cerrar la puerta. A veces significa cerrarla por dentro. Significa recuperar ese terreno interior que entregaste sin darte cuenta. Porque cada vez que aceptas una humillación para no perder a alguien, estás diciendo que tu dignidad es negociable. Y no lo es. Nunca lo fue. Jung tenía una frase demoledora: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Aceptar que alguien te hace daño no es rendirse, es despertarse, es elegir, de una vez por todas, no seguir repitiendo un patrón que heredaste, que normalizaste, pero que ya no te pertenece. Y aquí hay una revelación que duele, pero libera. Muchas veces no eres víctima, eres cómplice, cómplice de tu silencio, cómplice de tu espera, cómplice de tus excusas para no soltar a quien no quiere quedarse sin destruirte un poco. La pregunta no es por qué esa persona es así. La pregunta es: ¿por qué tú sigues permitiendo que sea así contigo? Y cuando te haces esa pregunta desde el fondo del alma, empieza el verdadero cambio. Porque Jung sabía que la conciencia duele, pero también libera. Si alguien minimiza tus sueños, aléjate. Si alguien te hace sentir que siempre estás en deuda, aléjate. Si alguien transforma cada conversación en un juicio, aléjate. Si alguien solo aparece cuando necesita algo, pero desaparece cuando tú lo necesitas, aléjate. No lo hagas con odio, hazlo con respeto, pero hazlo, porque tu energía no es infinita, y Jung entendía que cada vez que le das tu atención a quien no la merece, estás dejando de construir tu verdadero camino. No necesitas una explicación para alejarte, necesitas una decisión. Y la decisión llega cuando por fin entiendes que tu paz no es negociable. No estás siendo egoísta, estás siendo sano. Jung creía en el poder del símbolo, y alejarte de quien te daña es un símbolo, un acto sagrado que marca el inicio de tu verdadero camino de regreso a ti. Y entonces ocurre algo curioso. Cuando finalmente tomas la decisión de alejarte, de decir hasta aquí, no sientes el alivio inmediato que imaginabas. Sientes vacío, sientes miedo, sientes una extraña culpa, porque por más que esa persona haya dañado tu interior, hubo una conexión, y a veces esa conexión fue lo más intenso que viviste. Pero Jung lo anticipaba. El alma se resiste al cambio, incluso cuando ese cambio es lo mejor que le puede pasar. Porque el alma no distingue entre lo familiar y lo saludable. Solo sabe que algo está cambiando. Y toda transformación real, antes de liberar, sacude. En esa sacudida surgen las dudas. Te preguntas si fuiste demasiado duro,
si exageraste, si quizá esa persona necesitaba más comprensión. Pero esa voz que justifica lo injustificable, no es tu conciencia. Es tu herida hablándote. Y si la escuchas demasiado, volverás al mismo lugar donde todo comenzó, a la espera eterna de que el otro cambie. Jung hablaba de los ciclos psíquicos, de cómo ciertas experiencias vuelven una y otra vez a tu vida disfrazadas de novedad. Cambian los rostros, cambian las palabras, pero el guión es el mismo. Y solo termina cuando tú cambias el papel que interpretas. Tal vez esa persona no es la primera que te hace sentir insuficiente. Quizá hay una historia más antigua que resuena dentro de ti, una que viene de la infancia o incluso antes. Jung sugería que muchas relaciones actuales son el escenario donde se representan viejos dramas inconscientes, pero ese escenario se puede desmontar, no de golpe, sino con conciencia. Cada vez que dices no, estás desmontando una parte del viejo decorado. Cada vez que eliges tu paz sobre la aprobación de alguien más, estás liberándote de un guión heredado. Y es en ese punto donde comienza lo más importante: reconstruirte, no como reacción al otro, sino como afirmación de ti mismo. No se trata de convertirte en una versión más fuerte para enfrentar a quien te hirió. Se trata de convertirte en alguien que ya no necesita atraer ese tipo de experiencias para reconocerse. Porque aquí está la gran verdad que muchos no se atreven a aceptar. No todos están preparados para acompañarte en tu proceso de crecimiento, y eso no los hace malos. Simplemente los hace incompatibles con tu nueva frecuencia. Jung hablaba de sincronicidad, de cómo, cuando te alineas con tu verdad interna, la vida empieza a organizarse de una manera distinta. Aparecen nuevas personas, nuevas oportunidades, nuevas formas de mirar lo que antes parecía inamovible. Pero nada de eso llega si sigues aferrado a lo que te daña, porque el universo no puede entregarte algo nuevo si tus manos están llenas de lo viejo. Y a veces, lo viejo no es una situación, es un vínculo, es una promesa que hiciste en silencio, la de quedarte donde ya no hay vida. Y tal vez eso sea lo más difícil, romper la promesa que hiciste cuando aún no sabías lo que valías. Porque todos hemos hecho eso. Todos hemos entregado partes de nosotros a personas que no estaban listas para cuidarlas. Pero eso no significa que debas seguir entregando. Puedes elegir distinto, hoy, ahora, y no necesitas esperar a que todo esté claro. Jung decía que muchas veces el alma sabe antes que la mente. Solo tienes que escuchar el leve susurro que te dice: este lugar ya no es para ti. Y no lo es, porque tú estás cambiando. Y cuando tú cambias, cambia la frecuencia de tu vida. Las personas que no pueden sostener esa nueva frecuencia empiezan a caerse solas, no porque las rechaces, sino porque ya no hay resonancia. Y ahí es donde comienza tu verdadera libertad, no la libertad de estar solo, sino la de estar contigo sin necesidad de traicionarte. La de elegir relaciones donde puedas respirar, hablar, ser, sin miedo a ser corregido todo el tiempo. Porque hay algo que nadie te dice. Cuando te rodeas de personas emocionalmente sanas, todo empieza a sanar dentro de ti también. No porque ellos hagan el trabajo por ti, sino porque su sola presencia no activa tus heridas, sino tu grandeza. Pero para llegar ahí, necesitas tomar una decisión valiente. Alejarte de quien no puede verte sin proyectar sus propios demonios sobre ti, de quien confunde cercanía con control, de quien necesita que tú seas pequeño para sentirse grande. No es tu tarea sanar al otro a costa de ti. Tu tarea es vivir tan alineado con tu esencia, que tu sola presencia inspire y no se sacrifique. Jung decía que el mayor acto de amor propio es elegir con quién compartes tu energía. Y cuando haces eso, la vida se transforma. No de forma mágica, de forma real, porque cada relación que dejas ir abre espacio para una versión más auténtica de ti.
Una versión que ya no se conforma con lo mínimo, que ya no negocia lo esencial, que ya no se culpa por elegir la paz. Y esa versión, la que emerge después de cada alejamiento necesario, es la que Jung sabía que vivía al fondo de tu alma, esperando que por fin digas, no más. Y es aquí donde aparece una paradoja que muy pocos comprenden. Cuando decides alejarte de alguien que te hizo daño, no estás siendo fuerte, al menos no al principio. Estás siendo vulnerable. Estás tocando con los dedos una parte de ti que durante mucho tiempo ignoraste, la parte que aún esperaba que las cosas fueran distintas. Y esa espera es traicionera, porque se disfraza de esperanza, pero en realidad es apego. Es la necesidad de que el otro te confirme que vales, que mereces, que eres suficiente. Jung lo sabía, por eso hablaba del poder devastador de los vínculos inconscientes, aquellos donde no hay diálogo sino proyección. Proyección, esa palabra tan simple y tan peligrosa, porque cuando alguien te proyecta, ya no te ve. Te convierte en un espejo de sus miedos, de sus carencias, de sus frustraciones. Y lo más grave, tú empiezas a vivir bajo esa imagen. Sin darte cuenta, te conviertes en lo que el otro necesita que seas para no enfrentarse a sí mismo. Y en esa prisión sutil se va apagando tu chispa. Ya no te reconoces. Ya no sabes si lo que haces lo haces por amor, por costumbre, por miedo o por desesperación. Y es ahí donde Jung sería tajante. Cualquier relación que nuble tu visión interior es un obstáculo en tu camino hacia la conciencia, porque el viaje de tu vida no es hacia el otro, es hacia ti, y nadie tiene derecho a obstaculizarlo, ni siquiera aquellos a quienes amas, especialmente ellos, porque el amor real, el que transforma, nunca te obliga a dejar de ser. Todo lo contrario, te empuja hacia tu totalidad. Pero cuidado, no confundas intensidad con conexión. Hay personas que provocan tormentas internas, pero no porque haya una gran afinidad, sino porque han tocado tu herida más profunda. Y tú, en lugar de alejarte, confundes ese impacto con destino. No es destino, es repetición, un eco del pasado que vuelve para ver si esta vez lo eliges distinto. Y cuando lo eliges, cuando finalmente das el paso, todo se vuelve más claro. No porque el otro cambie, sino porque tú dejas de estar disponible para el juego emocional que te atrapaba. Y es entonces cuando descubres algo que cambia tu vida. No necesitas ganar cada discusión, ni entender cada comportamiento. Solo necesitas reconocer cómo te sientes. Si una relación te deja vacío, no necesitas más pruebas. Tu cuerpo ya te lo está diciendo. Tu intuición grita en el silencio. Jung decía que el inconsciente se comunica a través de símbolos, sueños, sensaciones. ¿Cuántas veces has sentido un nudo en el estómago después de hablar con esa persona? ¿Cuántas veces tuviste insomnio sin saber por qué? El cuerpo lo sabe antes que la mente. Escúchalo. Y entonces, casi sin darte cuenta, empiezas a crear nuevas reglas. Reglas donde tu bienestar no es negociable, donde tu paz no se cambia por compañía, donde tu energía se protege como un templo, no por orgullo, por respeto, porque lo entendiste. No todos merecen entrar, no todos saben cuidar, no todos están listos para convivir con una persona que se está despertando, porque despertar en este mundo incomoda. Es más fácil manipular a quien duerme, a quien calla, a quien aguanta. Pero tú ya no estás dormido, ya no estás ciego, ya no puedes ignorar lo que sabes, y ese saber no necesita pruebas externas. Se siente, se instala en el pecho y te da una fuerza silenciosa, serena, casi sagrada. Y ahí lo ves. Lo que antes parecía amor era necesidad. Lo que parecía comprensión era dependencia. Lo que parecía paciencia era miedo. Y cuando todo eso cae, lo único que queda es la verdad. Tu verdad. Y es suficiente. Y justo cuando creías que ya no ibas a mirar hacia atrás, aparece el recuerdo. No siempre como nostalgia. A veces como una frase que se repite, como una imagen fugaz,
como una pregunta que no tiene respuesta. Y no es que extrañes a la persona, es que extrañas la versión de ti que existía cuando aún creías que todo podía ser distinto. Es una forma de duelo que pocos entienden, porque no estás llorando solo por lo que perdiste, sino por todo lo que entregaste intentando que no se perdiera. Esa parte silenciosa, casi invisible, en la que diste lo mejor de ti esperando un retorno que nunca llegó. Y es ahí cuando algo se rompe, pero también algo nace, porque la ruptura no siempre destruye, a veces revela. Y lo que se revela es que nunca necesitaste mendigar amor, nunca fuiste demasiado, nunca fuiste el problema. Solo estuviste con alguien que no supo, no quiso o no pudo verte. Jung decía que lo que negamos no desaparece, se oculta, se esconde en los rincones más oscuros del alma y desde ahí nos dirige, hasta que un día todo colapsa. Y ese colapso es una bendición disfrazada, porque te obliga a hacer lo que durante años postergaste, volver a ti. Y volver a ti no es una frase bonita, es una tarea dolorosa. Es desmontar la identidad que construiste para encajar. Es dejar de repetir frases que no son tuyas. Es mirarte al espejo sin pedir permiso, sin bajar la mirada, sin pedir perdón por existir. Porque todo lo que entregaste, aunque haya sido en vano para el otro, fue un acto de amor real. Y ese amor no se pierde, se transforma, se queda contigo, se convierte en fuerza, en claridad, en una brújula interna que te indica, sin palabras, por dónde ya no volver. Y ahí ocurre lo inesperado. Empiezas a sentir una paz que no depende de nadie. Una serenidad que no necesita explicación, porque ya no estás luchando por convencer a alguien de que mereces ser querido. Ya no estás persiguiendo migajas. Ya no estás forzando puertas cerradas. Estás por fin en tu centro. Un lugar silencioso, pero poderoso, donde las decisiones ya no se toman por miedo, sino por convicción, donde el amor propio deja de ser una idea abstracta y se vuelve un acto cotidiano. Y tal vez te des cuenta de algo más. No necesitas a una multitud que te aplauda, solo necesitas no traicionarte. Porque cada vez que eliges tu paz sobre el caos ajeno, cada vez que te apartas de donde no puedes crecer, estás escribiendo una nueva historia. Una historia que empieza contigo y no depende de nadie más. Jung no buscaba que sus ideas se convirtieran en teorías complicadas. Quería que nos ayudaran a vivir con más verdad. Y esa verdad, aunque duela al principio, termina siendo el regalo más grande. Porque desde ahí, desde esa verdad limpia, puedes construir relaciones que no duelen, sino que expanden. Y cuando eso ocurre, cuando por fin entiendes lo que vales, algo cambia en tu forma de caminar. Ya no vas pidiendo permiso, vas con los ojos abiertos, con el corazón en paz y con un nuevo pacto. Nunca más quedarte donde tienes que encogerte para ser aceptado. Y entonces, sin buscarlo, sin forzarlo, sin pretender demostrar nada, algo en ti se alinea. Ya no necesitas explicar tu alejamiento, tampoco justificar tu distancia. Porque quien haya estado despierto contigo, lo entenderá sin que digas una sola palabra, y quien no lo entienda, confirma por qué tu decisión fue necesaria. Lo que parecía una pérdida se convierte en claridad. Lo que dolía, ahora es dirección, y esa dirección no tiene que ser ruidosa, ni perfecta, ni popular, solo tiene que ser tuya. Porque el mayor acto de amor que puedes ofrecer al mundo no es quedarte donde no te valoran, es convertirte en quien ya no permite que lo arranquen de sí mismo. Tal vez haya días en los que te sientas tentado a volver, a tocar esa puerta solo para comprobar si algo cambió. Pero respira, recuerda, las personas no cambian porque tú lo desees, cambian cuando su alma decide despertar, y tú ya despertaste. Este no es el final de la historia, es el inicio del momento en que dejas de sobrevivir para empezar a vivir con profundidad, con presencia, con sentido. Y aunque no sea fácil al comienzo,
Te prometo que la paz de serte fiel a ti mismo vale más que cualquier vínculo que se sostuvo por miedo a estar solo. Porque no estás solo. Este espacio, este canal, esta comunidad está hecha para los que han sentido esa ruptura interna, ese clic silencioso que marca un antes y un después. Y si este mensaje te tocó en algún lugar del alma, entonces estamos conectados. Tú, yo y todos los que ya no están dispuestos a quedarse donde no hay respeto, ni alma, ni verdad. Así que, si sientes que esto puede ayudar a alguien más, si crees que hay personas allá afuera viviendo en silencio lo que tú viviste, no te vayas sin dejar una señal. Comenta lo que pensaste. Comparte este video con quien aún necesita una palabra que le despierte. Dale like si en algún momento sentiste que te hablaba a ti. Así, juntos, podemos llegar a más almas que también necesitan recordar que alejarse no es huir. Es, muchas veces, el acto más valiente de amor propio. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por elegirte. Nos vemos en el próximo video.